Espacio ofrecido por Quisoteos. En una rueda de prensa en la que, pues ironías del destino, me va a tocar un año más dar cuenta ante los medios de comunicación y por ende ante los vecinos y vecinas de Tomelloso de la liquidación del presupuesto de 2023 de este ayuntamiento. Y es irónico, como digo, porque bueno, pues ante la falta de información por parte del actual equipo de gobierno sobre el decreto de liquidación del presupuesto que fue firmado el pasado 9 de mayo por el alcalde, pues tenga que ser yo, pues en este caso ahora como concejal de la oposición, quien vaya a tener que hacer lo mismo que he venido haciendo durante los últimos 8 años anteriores, entonces como concejal de gobierno delegado del área de Hacienda. Y es que este decreto de liquidación del presupuesto, que lleva la firma del alcalde de Tomelloso, la firma de Javier Navarro Muelas, pues presenta un resultado presupuestario positivo de 3.771.000 euros y un remanente de tesorería para gastos generales positivo en 7.213.000 euros. Repito, decreto de liquidación del presupuesto de 2023 del Ayuntamiento de Tomelloso, cuyo resultado es resultado presupuestario positivo en 3.771.000 euros y remanente de tesorería para gastos generales positivo en 7.213.000 euros. Por tanto, datos muy positivos para el Ayuntamiento de Tomelloso. Y yo me pregunto, teniendo este decreto de liquidación del presupuesto de 2023 firmado, como decía, desde el pasado 9 de mayo, con estas cifras que a todas luces son positivas para el Ayuntamiento de Tomelloso, ¿cómo es que el equipo de gobierno no ha salido a dar cuenta de ello? Y la respuesta, pues a nuestro juicio, es sencilla. Y es que este documento que tengo en mis manos, este decreto de alcaldía, como digo, firmado por el alcalde Javier Navarro, es la prueba definitiva que desmonta todo ese relato de mentiras, engaños y bulos que crearon en torno a la falsa mala situación económica que dijeron que se habían encontrado en junio de 2023. Su falso relato, como digo, cae con el peso de la propia firma del alcalde en este decreto. Cifras que, como siempre he hecho en años anteriores, me gusta completar con la cifra de tesorería real con la que cuenta el Ayuntamiento de Tomelloso. Como saben, pues esa cifra del dinero real en el banco. Y en este sentido, pues vuelvo a repetir la serie de datos que hemos ido conociendo durante el último año y actualizo la misma a día de hoy con el último dato que se conoce, que es el del primer trimestre de 2024. En este sentido, pues recordarán que dejábamos el 16 de junio de 2023 un acta de arqueo que reflejaba una tesorería real de 6.949.000 euros, con 0 euros de deuda con los bancos, que siempre viene bien recordarlo. El tercer trimestre de 2023, ya en plena vorágine de ese falso relato sobre la situación económica, se cerraba con una tesorería real de 6.564.000 euros. El cuarto trimestre del año 2023 y, por tanto, a 31 de diciembre de 2023, la tesorería real era de 5.607.000 euros. Y como decía anteriormente, pues el último dato que conocíamos dentro de la remisión al Ministerio de Hacienda de la información de ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024, pues señala que a 31 de marzo de 2024 existía una tesorería real en este ayuntamiento que ascendía a 6.669.000 euros. En este caso, ya no podemos decir que con 0 euros de deuda con los bancos. Pero bueno, aún descontando ese 1,5 millones de euros de esa operación de crédito suscrita por el actual equipo de gobierno, podríamos estar hablando de más de 5.100.000 euros limpios de tesorería real en este ayuntamiento. Así pues,
pues el decreto de liquidación y toda esta serie cronológica de datos de Tesorería Real respalda lo que dijimos en su momento y seguimos manteniendo, que dejamos un ayuntamiento no solo saneado, con 0 euros de deuda con los bancos, sino además una buena situación económica que permitía estabilidad en el correcto funcionamiento de pagos de nóminas, de pagos a proveedores y de otros compromisos de pagos de este ayuntamiento, como así ha sido en estos ya 11 meses del actual gobierno, más allá de las mentiras del señor Navarro. Por tanto, era falso todo lo que se decía. Era falso que dejáramos una mala situación económica en este ayuntamiento. Era falso que se gastara más de lo que se ingresaba. Era falso que no hubiera tesorería. Era falso que hubiera habido negligencia económica, como acusaron. Era falso cada vez, y en este sentido también lo digo aquí, cada vez que el alcalde o un concejal le decía a un vecino, a una asociación, a una empresa que no había dinero en el ayuntamiento, era falso. Todo era rotundamente falso. Y la liquidación del presupuesto de 2023, como digo, es la prueba definitiva que desmonta todas estas falsedades. La realidad que siempre defendimos y nunca negamos es que sí es cierto que siempre bajo una gestión responsable exprimimos al máximo el presupuesto municipal. Y lo exprimimos especialmente al aprovechar al máximo que el Gobierno de España nos permitiera durante los últimos años el uso de los remanentes de tesorería, de los ahorros que se habían ido generando en años anteriores. Ahorros que se incorporaban a los últimos presupuestos para incorporarlos a su ejecución y revertirlos a la ciudad de Tomelloso en forma de inversiones, de empleo, de actividades, de subvenciones a asociaciones o de ayudas sociales. Y como digo, sí es cierto que aprovechábamos esa suspensión de las reglas fiscales, que precisamente para eso fueron suspendidas, para que se pudieran aprovechar esos remanentes sin que se penalizara al ayuntamiento, debido a que, como ya he explicado muchas veces, esa ley de estabilidad presupuestaria tiene aquella trampa de que estas incorporaciones de remanente contabilizan como gasto en el ejercicio en el que se incorporan, pero no te contabiliza el ingreso, lo que provoca ese desnivel y que lleva a ese incumplimiento de la estabilidad presupuestaria financiera. Pero como siempre he dicho, al estar suspendidas las reglas fiscales, ese incumplimiento no tiene penalización. Y en este sentido, ni la tuvo con la liquidación de 2022, a pesar de todo lo que se dijo, ni ya les adelanto que la tendrá con la liquidación de 2023. Porque es cierto que los informes de liquidación de este cierre de ejercicio presupuestario 2023 reflejan también que ese cálculo arroja una cifra negativa también para este año. Repito, que no supondrá ninguna penalización para este ayuntamiento. Y yo lo he dicho siempre, y me han escuchado muchas veces, que estando suspendidas las reglas fiscales, esa magnitud no tiene mayor trascendencia cuando el ayuntamiento tiene un resultado presupuestario positivo, un remanente de tesorería positivo y un nivel de tesorería amplio que permite el correcto funcionamiento del ayuntamiento, como así es y como así ha sido. Y lo digo también en este sentido por si quizás a raíz de esta rueda de prensa, pues desde el equipo de gobierno ahora tienen a bien salir a hablar del estado de la liquidación del presupuesto de 2023, y vuelven a poner el foco en este dato, sobre el cual, por cierto, van a tener que dar alguna explicación. Y ahora les digo por qué. Porque, como saben, pues desde el equipo de gobierno Navarro-Vox siempre han tratado de montar ese falso relato de la situación económica que se encontraron, pivotando, como digo, pues sobre ese dato de la estabilidad presupuestaria financiera de 2022. Y en este sentido, nos encontrábamos en el mes de marzo con esta rueda de prensa del equipo de gobierno en el que hablaba de
un titular que era: Javier Navarro, el desequilibrio económico del ayuntamiento ha pasado de los menos 2,9 millones de euros a menos 1,8 millones gracias a la gestión del actual equipo de gobierno. Este era el titular. Repito, para que quede claro, para mí, con las reglas fiscales suspendidas, este dato no tiene mayor trascendencia, sabiendo que viene a consecuencia, viene derivado de esa incorporación de remanentes y esa trampa de que esos remanentes computen como gasto, pero no como ingreso. Pero como digo, pues el actual equipo de gobierno siempre ha utilizado este dato. El dato de 2022 lo vendían como dejaron todo mal, y en marzo de este año, con esta rueda de prensa, lo que intentaron fue vender el dato de la estabilidad presupuestaria de 2023 como vamos mejor gracias a nosotros. Pero tengo que decirles que las prisas le pudieron y no salieron con los datos correctos, o al menos no con los definitivos. Y en este sentido, esta rueda de prensa, esta comparación que se hacía con esos menos 2,9 millones, con este menos 1,8 millones, lo que hacían era contrastar el dato definitivo del informe de liquidación de 2022, que aquí lo tengo también para que lo vean, pero en este caso lo contrastaban este dato, como digo, negativo de menos 2,9 millones en el ejercicio 2022, lo contrastaban con el dato provisional del avance de la liquidación de 2023 que se remitió al Ministerio de Hacienda dentro de la información de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre, que arrojaba, como digo, ese dato que era provisional de menos 1,8 millones. Pero resulta que si cogemos el dato definitivo, que lo extraemos también de la documentación de la liquidación del presupuesto, resulta que el dato definitivo dentro del informe de liquidación de 2023 ya no es ese menos 1,8 millones, es un menos 3.178.743 euros. Es decir, que ya hay una estabilidad financiera negativa mayor que la de 2022. Así pues, el señor Navarro tendrá que ser coherente y actualizar ese titular de esta rueda de prensa según su propio criterio, vuelvo a repetir. Así pues, el titular tendría que pasar a ser que el desequilibrio económico de Tomelloso se ha incrementado de los menos 2,9 millones de euros a los menos 3,2 millones por culpa de la gestión del actual equipo de gobierno. Yo sigo diciendo, repito una vez más, que suspendidas las reglas fiscales, esta magnitud no tiene esa importancia que ellos parecen darle. Pero como digo, puesto que el actual equipo de gobierno siempre ha usado esta magnitud como punta de lanza para lo malo y lo intentaron hacer también para lo bueno, pues yo les invito a que le pregunten al alcalde si considera correcto, como digo, pues actualizar ese titular tras conocer que el dato definitivo de 2023, la estabilidad financiera negativa de 2023 ha pasado a ser mayor que la de 2022. Y puesto que era gracias a ellos cuando se pensaban que iba a ser menor, pues si aceptan abiertamente que digamos que es por su culpa que al final sea mayor que la de 2022. En definitiva, y termino ya, volviendo al comienzo, lo que desde este grupo municipal socialista entendemos es que con este documento, este decreto de liquidación del presupuesto, que vuelvo a enseñarles y que, como saben, toda esta documentación vuelvo a ponerla a su disposición cuando acabe la rueda de prensa. Como digo, con este documento, con este decreto de alcaldía firmado por Javier Navarro Muelas, queda desmontado el falso relato de la mala situación económica que decían que se encontraron en junio. Javier Navarro mintió y ha sido su propia firma como alcalde la prueba definitiva que desmonta sus mentiras. Algo que desde luego podríamos llamar justicia poética. Por mi parte nada más, si hay alguna pregunta.